Buenos días amigos, bienvenidos a este colegio un día más y iniciamos esta clase con el deseo de que estéis bien, de que estéis aprovechando el tiempo de múltiples maneras y todas bajo el techo de vuestra casa. Concretamente estamos en el tema de política, os recuerdo, y lo que vamos a dar en esta sesión es el punto 2, evolución del pensamiento político, y el punto 3, muy cortito, de las definiciones de utopía y distopías. Entonces nos vamos a nuestra presentación. A ver si no me la juega. Espero que no. Y como digo, estamos en la evolución del pensamiento político. Empezamos planteando la política en Grecia. Los griegos entienden que una vida humana solo puede ser plena, esto es, solo puede alcanzar la plenitud cuando establece un contacto con los demás. Esto es, que para ser felices nosotros tenemos que desarrollarnos como personas en sociedad. Esto lleva a que la relación entre la vida personal y la vida social esté en una relación muy estrecha. De tal manera que se establece una unión entre la ética y la política. ¿Qué quiere decir esto? Que la ética lo que va a analizar son las condiciones de la felicidad individual y la política debe establecer las condiciones de la felicidad del grupo. De tal manera que para los griegos una sociedad buena y justa solo puede ser buena y justa si está formada de personas buenas y justas. Y tú solo podrás ser una persona buena y justa si estás en una sociedad que cumple estas condiciones. Esto es, la unión de ética y política es muy importante porque esta relación es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Es decir, que tú no puedes ser una buena persona, tú no puedes ser una persona justa en una mala sociedad. ¿De acuerdo? Esto tendría un debate interesante. Pero pasamos al siguiente punto, que sería la propuesta de Platón. El pensamiento político de Platón se desarrolla en una obra que se llama La República, ¿de acuerdo? Y aquí recuerdo que su idea básica es, como ya vimos en el tema del ser humano, que las personas tienen tres partes en su alma: el alma racional, el alma irascible y el alma concupiscible. Cada una tenía una virtud relacionada, cada una estaba en una parte del cuerpo y cada una, en el famoso mito del carro al lado, tenía una representación. Bien, para Platón recordamos que, aquellos que tenían el alma concupiscible es aquella, o el alma concupiscible, perdón, es aquella centrada en los deseos. El alma irascible, aquella centrada en las pasiones nobles. Y el alma racional, aquella interesada en el conocimiento y en la sabiduría. De tal manera que cada una de las almas lo que va a tener es una ocupación relacionada. Es decir, aquellas personas que tengan en dominio el alma concupiscible serán artesanos o trabajadores. Aquellos que tengan un dominio del alma irascible serán los guerreros, y aquellos que tengan un dominio del alma racional serán los gobernantes. Evidentemente los gobernantes se van a encargar del gobierno de la polis, los guerreros de su defensa y los productores, estos artesanos trabajadores, de las cosas que se necesiten para el mantenimiento de la ciudad. Es importante también el concepto de rey filósofo en Platón, o esto es, plantear que recordamos que existía la idea del bien, ¿de acuerdo? Y que esta idea del bien se llegaba a ella a través de la filosofía. Lo que dice Platón es una cuestión como de sentido común. Esto es, si son los que hacen filosofía los que conocen la idea del bien, ellos van a saber gobernar bien la ciudad. ¿Vale? De tal manera que son los filósofos los únicos capaces de regir la sociedad con justicia. El siguiente autor de la filosofía clásica en respecto a política sería Aristóteles, y su pensamiento político lo centramos en su obra que se llama Política. En ella establece la teoría de la sociabilidad natural del hombre. Esto es, él señala que el hombre es un animal social, en griego zoon politikon. De hecho, él señala que una de las pruebas de esta... sí, perdón, sí, una de las pruebas como para garantizar que de verdad el hombre es un animal social está en el hecho de que tengamos lenguaje. Es decir, el hecho de que tengamos lenguaje y la necesidad de usarlo marca o demostraría el hecho de que somos sociales por naturaleza. Eh, Aristóteles llega a decir que las personas que no entran en esta sociedad es porque son o bien bestias o bien dioses, ¿vale? Aristóteles, por otra parte, va a señalar que hay una
jerarquía a las asociaciones humanas, de tal manera que el núcleo originario de la comunidad social es la familia. Esas familias asociadas formarían la aldea y esas aldeas se harían, en unión con otras aldeas, conseguirían generar una polis que se caracterizaría por su autosuficiencia. Bien, es verdad que el planteamiento político de Aristóteles cala a lo largo de la historia siguiente y no encontramos un planteamiento radicalmente distinto hasta la llegada de Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es un filósofo político y dramaturgo italiano florentino y perteneciente a una familia noble, al que consideramos como padre de la ciencia política moderna. De hecho, es la primera persona que utiliza el concepto de Estado en su concepción actual. En 1498 es nombrado secretario de la Cancillería de la República Florentina, lo cual, este tipo de trabajo le lleva a asumir determinadas misiones diplomáticas. Es con esas misiones diplomáticas con las que él se da cuenta de la necesidad de conseguir esta unidad italiana y por lo tanto toda su preocupación es cómo conseguir esa unión de la sociedad. En 1512, cuando se produce la caída de la República Florentina, él se retira de la vida pública y escribe su vida magna, que es El Príncipe, de 1513. La primera cosa radicalmente distinta de Nicolás Maquiavelo es la concepción de que esta unión de ética y política que acabamos de ver en los griegos, esto es, pues que personas buenas configuran sociedades buenas y sociedades buenas generan personas buenas, es en realidad una utopía. Considera que todas estas cuestiones son idealistas, ¿de acuerdo? Lo que él va a proponer es entonces negar esta unión de ética y política en una propuesta que vamos a llamar realismo político. ¿En qué consiste? Pues mira, partir de la base de que en un sentido práctico la ética tiene que ir por su lado y la política por el otro. Basta de plantear historias súper elevadas porque las cosas no funcionan así. De hecho, en el texto que os he puesto se señala justo esa idea cuando dice, siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria de la misma. Esto es, mira, basta de plantear propuestas políticas basadas en sentimientos fantásticos de la humanidad porque las cosas no son así. ¿Cómo él considera que son las cosas? Pues efectivamente planteando que el hombre es por naturaleza perverso y egoísta, que solo nos preocupamos por nuestra seguridad y que nos centramos en nuestro objetivo sería aumentar nuestro poder sobre los demás. Bueno, bástese estas fotografías de nuestro contexto actual que también vendrían en parte a darle la razón a este concepto de Maquiavelo. Es decir, el hecho de que en una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, de pandemia declarada, nosotros estemos yendo de manera, no sé cómo decirlo, angustiosa a llenar nuestras despensas sin darnos cuenta de que a lo mejor, como bien dice este cartel, ojo, por favor, hay gente que tiene necesidades, quizá tú no eres una de esas personas, sea un poco generoso, ¿de acuerdo? Evidentemente, esta perversión y este egoísmo nos lleva a generar un contexto de violencia para el cual o del cual solo saldríamos, según Maquiavelo, planteando un Estado fuerte. Esto es, la violencia humana debe frenarse de cara o en manos de un príncipe que sea fuerte y que garantice ese orden social, ¿de acuerdo? Es decir, para organizar todo esto tiene que entrar el Estado. Ejemplo, actualísimo también, dado que vamos a pensar en toda esa gente que en el momento en el que dijeron que Madrid era un foco de contagio y que por favor no nos moviéramos de nuestra casa, pues es toda esa gente que se ha metido en sus coches y se ha ido a la costa, a sus segundas viviendas, ¿de acuerdo? Cuando Maquiavelo dice que solo un Estado fuerte gobernado por un príncipe garantiza un orden social, está diciendo que en realidad la gente no va a portarse bien porque nosotros hagamos campañas de responsabilidad ciudadana, o quédate en casa, o sé consciente, o dar las gracias a tus sanitarios. No, la gente se va a quedar en casa cuando establezcas a un policía en su puerta que le diga usted dese media vuelta. ¿De acuerdo? Habrá mucha gente muy de acuerdo con Maquiavelo y habrá mucha gente que no lo esté. Eso ya pensad vosotros cómo os situáis, ¿vale? Ya lo debatiremos.
Bien, el príncipe, ojo que cuando digo príncipe estoy diciendo gobernante, ¿de acuerdo? Por eso podemos extrapolar la idea a nuestra política actual. Tiene como objetivo inicial o general la felicidad de sus súbditos y entiende que esa felicidad de sus súbditos solo puede venir dada con la generación de un estado fuerte. ¿Cómo se genera ese estado fuerte? Con dos ideas. Uno, los medios no importan. Ojo, la idea esta famosa del fin justifica los medios eh, como tal, o sea, la frase el fin justifica los medios no aparece en la obra de Maquiavelo. Sí la idea, pero no esta frase. Si viene a decir, por ejemplo, procure pues el príncipe ganar y conservar el Estado, los medios serán siempre juzgados honorables y alabados por todos. Es decir, que el fin será tan bueno que lo acabaremos aceptando. El segundo modo será recurrir a cualquier cuestión que de entrada calificaríamos como poco ética. La astucia, el engaño, la crueldad, la traición, todo eso es lícito. Es lícito porque cumple el fin, ¿de acuerdo? En el momento en el que no cumple el fin, esto es generar un Estado fuerte que garantice la felicidad de sus súbditos, esto deja de funcionar. Pero claro, cuando tú garantizas o das legitimidad a todo esto, lo que estás planteando es que efectivamente, como veíamos antes, aquí la ética no tiene absolutamente nada que ver. La ética es ética y la política es política. Entonces, cuando planteamos o cuando Maquiavelo plantea en su obra cómo debe ser el príncipe, esto es qué características debe tener, tiene o entiende que otro de sus objetivos es llegar al poder y mantenerse en ese poder. Para eso tiene que ser capaz de manipular las situaciones, de tener la destreza, el tesón y la intuición básica que le permitan moverse según soplan los vientos, es decir, no establecerse en una idea dogmática, sino, bueno, según le vaya viniendo la cosa. Además, tiene que ser diestro en el engaño, es decir, no debe tener virtudes, solo aparentarlas. Esto de punto es importante, es decir, que por mucho que asumamos que no, un gobernante no tiene por qué ser buena persona, sí que tiene que parecerlo. Es decir, sí que tiene que dar la impresión de que se está comportando bien, porque si no, no tendría el apoyo de la ciudadanía. Eso es una cosa que podríamos plantear, ¿eh? Ir pensando esto. ¿Deben ser nuestros gobernantes buenas personas? ¿Tienen que comportarse nuestros gobernantes de manera ética? ¿Les exigimos eso a nuestros gobernantes a día de hoy? Id planteándoos. Y luego, por último, evidentemente es una persona amoral que no diferencia entre el bien y el mal porque simplemente está por encima. Pongo la foto de Fernando el Católico porque para Maquiavelo era uno de sus modelos en el planteamiento de cómo debe ser un príncipe. Dicho esto, acabamos con los conceptos de utopía y de distopía. El concepto de utopía nace con la obra del inglés Tomás Moro, un pensador del siglo XV, que describía con un fuerte talante crítico cómo debería ser una sociedad para garantizar la felicidad de todos. Esto es, una sociedad donde todos tengamos todo lo que necesitamos para vivir, donde todos vivamos en paz, donde hay un ambiente de colaboración. Esto es, eh, poner como objetivo una sociedad hacia la que caminar. ¿De acuerdo? Que esto es también una idea muy renacentista. Desde ese momento se denomina utopía a toda la descripción de un mundo inexistente en el que la sociedad está organizada de una manera modélica e ideal. ¿Esto qué significa? Que yo propongo cómo deberían ser las cosas y lo sitúo como horizonte hacia el cual caminar. Es decir, yo quiero que nuestra sociedad pues, sea una sociedad donde todos nos llevemos bien, donde haya paz, donde todo el mundo pueda desarrollarse, etcétera, y tendría estas características. Y yo lo pongo como objetivo hacia el cual caminar. Eso es utopía. Ahora bien, distopía también es como el concepto contrario, esto es, descripciones fantásticas que muestran un escenario de pesadilla al que llegar si, por ejemplo, seguimos como estamos, ¿vale? Esto es, que la sociedad tenga actualmente unos errores determinados y como perseveren esos errores nos vamos a convertir en una sociedad terrible. Ejemplos distopías hay muchísimos, sobre todo actualmente. Os pongo tres ejemplos útiles. Desde la literatura, 1984 de Orwell o Un mundo feliz de Huxley son dos obras que deberíais estar leyendo y esto es una oportunidad fantástica. En cuanto al cine, por ejemplo, Los Juegos del Hambre es una distopía también, en un planteamiento más gore, Battle Royale,
muy gore. O sea, no lo estoy recomendando porque es muy gore, ¿vale? Pero es una distopía. Y en parte de, o por parte de las series, tiene ese talento distópico, por ejemplo, Black Mirror, que la tenéis en Netflix, o Years and Years, que la tenéis en Amazon Prime. Cualquiera de las dos son series bastante buenas, que estos días recomendaría consumir con eh, cierta distancia, porque ya bastante tensos estamos. Bien, hasta aquí. Gracias por la atención. Adiós.